Esta es la mejor receta de pastel de mango para vender o disfrutar durante esta temporada. Bienvenidos a Nivel Delicia, yo soy Elena y lo primero que vamos a hacer es un puré de mango. Y sí, este bizcocho lleva mango. Lo que tenemos que hacer es poner una parte de mango, en este caso yo estoy usando 70 gramos y lo voy a hacer puré en la licuadora. Lo vas a ir triturando hasta obtener una pulpa. Enseguida la vas a pasar por un colador para quitarle todos los pelitos y los trocitos que no se hayan molido bien. Y necesitamos aproximadamente unos 50 gramos de esta pulpa. Y listo, así de fácil ya vas a tener tu puré de mango natural. Y ya que tengas así el puré, lo que vamos a hacer en esta ocasión es mezclarlo con la leche que tengo aquí. Esto lo mezclamos y aquí mismo voy a agregarle una cucharadita de esencia de vainilla. Y lo reservamos un momento hasta que vayamos a usarlo. Ahora en otro recipiente vamos a pasar por un colador los ingredientes secos. En este caso es harina, polvo para hornear y sal. Estoy usando harina de trigo de todo uso. Mezclamos también para que se incorporen bien los ingredientes secos y también lo apartamos hasta el momento de usarlo. En el tazón de la batidora vamos a ir poniendo los huevos de uno por uno para verificar que estén en buen estado. Y comenzamos a batir un par de minutos hasta que espumen. Cuando luzcan así, comenzamos a agregar el azúcar y seguimos batiendo. Ya que se ve así, ahora vamos a ir agregando el aceite poco a poco hasta mezclar bien estos tres ingredientes. Este es aceite vegetal del que usas para cocinar. Y una vez que ya están bien incorporados, vamos a ir agregando ahora la mezcla de ingredientes secos, alternándolos junto con la leche. Y esto te recomiendo hacerlo en unas 3 partes. Esta parte hazla en la velocidad más bajita que tenga tu batidora y recuerda raspar las paredes y el fondo del tazón. Y ya que tienes la mezcla lista, vas a preparar tu molde. Yo estoy usando en esta ocasión este molde de aluminio de 22 centímetros de diámetro por 8 centímetros de alto y lo engraso por las paredes. También le pongo papel para hornear en la base del molde y en este punto ya debes de tener tu horno precalentado por lo menos unos 10 o 15 minutos a 180 grados centígrados. Ahora, mientras se enfría el bizcocho, vamos a ir haciendo el betún. Este betún va a llevar mantequilla y también va a llevar queso crema, va a quedar súper rico. Entonces voy a empezar aquí poniendo la mantequilla, pero mientras les voy a poner aquí los nombres de las personas que son miembros de mi canal. Muchas gracias por todo su apoyo, de verdad les agradezco un montón por todo el apoyo y me sirve muchísimo para seguir haciendo contenido para ustedes. Y lo que fui haciendo acá es súper fácil, simplemente puse la mantequilla aquí en el tazón. La mantequilla no tiene que estar fría, de hecho está así suave a temperatura ambiente y poco a poco fui agregando el azúcar. Simplemente hay que batir hasta que estos ingredientes se integren. Y te tiene que quedar esta consistencia así de cremosa. Y ahora en otro tazón voy a batir el queso crema.
Y este solo lo batimos un par de minutos hasta que quede así de cremosito. Y ya que tengo las dos mezclas así batidas, ahora voy a irlas integrando poco a poco, gradualmente. Voy a poner un poquito de esta mezcla y un poquito de la mezcla de mantequilla. Y ya que logré incorporar todo, ahora voy a llevarla al refrigerador para que tome más consistencia y la voy a poner en una manga pastelera. Y mientras tanto voy a ir cortando la estrella de esta receta, que es el mango. Corté algunos así en láminas, en cubitos, estos que hice así en bolitas, y en láminas más pequeñas. Y ya vamos a empezar a armar nuestro pastel. Yo tenía la idea de mostrarte esta receta así para que vendas por rebanadas, que está súper bien. Si lo quieres hacer así, es perfecta esta receta. Y es igual que la presentación que hicimos cuando te enseñé la receta del pastel de fresas con crema. Si todavía no ves esa receta, te la voy a poner por aquí en las tarjetas y también en la descripción. Es un pastel que está súper rico y la fresa también está de temporada. Pero en el camino se me ocurrió hacer otra presentación porque se me atravesaron estos contenedores que me encontré en una tienda. Estos los compré en esas tiendas donde venden recuerdos para eventos o cosas para hacer manualidades. Ahí es donde yo los compré. Y se me ocurrió darte esta presentación como pastel así gourmet, o igual lo puedes usar para un evento o alguna mesa de postres. Yo sé que queda súper bonito. Y ahora sí vamos a empezar con la presentación. Yo empiezo midiendo el bizcocho con el contenedor antes de hacer el corte y quiero mostrarte cómo queda este bizcocho de esponjoso, y eso que lo dejé toda la noche en refrigeración. Yo siempre adapto el bizcocho al contenedor que voy a usar. Con esta receta hice 6 contenedores de 8 centímetros cada uno y en el último usé todos los recortes de las orillas. Para decorar usé flores comestibles. Puedes cultivarlas o comprarlas, pero deben ser orgánicas, libres de pesticidas. Pero además yo uso desinfectante de frutas para lavarlas y las dejo ahí 5 minutos en el agua. Puedes buscar diferentes variedades de flores comestibles en internet. Estas se llaman pensamientos. Y ya que tengo todo listo, ahora voy a empezar a poner una capa de bizcocho dentro del contenedor y enseguida pongo la crema. Esta crema de queso a mí me encanta y creo que combina delicioso. Enseguida coloco la fruta, un poco más del frosting y otra capa de bizcocho. Luego le pongo más frosting de queso, fruta y flores para decorar. Y cada cajita la decoré diferente en la parte de arriba, pero todas usando la misma boquilla 1A. Y claro que puedes hacer otra presentación en este pastel o usar esta receta para hacer un pastel grande o mini pastelitos. Aquí te voy a poner los ingredientes para que los anotes, o si quieres también puedes hacer una captura de pantalla. Y aquí ahora ya voy a ponerle los pétalos de las flores. Esta no es la primera vez que uso flores comestibles, de hecho tengo ya un video donde les había mostrado. Escríbeme en los comentarios si ya las habías probado, cuál es la variedad que has usado o si las has usado simplemente para decorar. Y espero que este no sea el único postre que les haga con flores comestibles. Voy a compartirles más ideas. Y así es como nos queda. A mí me parece que se ve súper bonito, se ve muy elegante. De verdad, yo sí los usaría como para un evento. Sin embargo, si quieres venderlos como algo más económico, lo importante aquí es la receta. La puedes vender por rebanadas, como el pastel de fresas con crema que te enseñé. O también te he mostrado donde uso contenedores desechables. Te voy a dejar esos videos abajo en la descripción. La presentación siempre es como tú quieras. A mí me gusta darte opciones o ideas nuevas. Esto me parece muy novedoso. Y aquí te voy a poner algunas fotos
fotos de personas que me envían sus postres. Aquí te dejo mis redes sociales por si quieres enviarme alguna de tus fotos. Este molde que usé en esta ocasión es de acrílico y mide 8 por 8, está así súper cuadradito, pero pienso que también se vería bonito en un molde redondo. Lo importante aquí es que la receta está buenísima. El sabor del bizcocho tiene muy poquito sabor a mango, o sea, pensé que iba a saber más. Es muy sutil, pero combina delicioso con el frosting y con el mango fresco. De verdad me encanta este tipo de postres. Dime qué te pareció esta presentación, si te gusta que te dé ideas así como un poquito... Yo digo que este es diferente, es muy novedoso y la verdad es que yo voy adaptando los postres según me encuentro los contenedores. O sea, estos me los encontré y dije, tengo que hacer un postre en este. Pero te digo, siempre visita tiendas de materias primas, de repostería o tiendas donde venden envases para fiestas. Igual también los podrías encontrar por internet. Y respecto a la receta, la verdad es que el bizcocho queda así como muy tierno, no es necesario humedecerlo y con el toque de la fruta fresca queda delicioso. Si te gusta este tipo de contenido, si quieres ver más recetas o ideas de postres para vender, te voy a dejar más videos en la serie Gana Dinero Vendiendo Postres. No te pierdas tampoco este video que está por aquí. Yo soy Elena y nos vemos hasta el próximo. Bye.